Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Marian Tuar y hoy les hablaré sobre el uso de técnicas de laboratorio para desarrollar actividades relacionadas con la extracción de ADN y cultivo de tejidos vegetales. Comencemos. El objetivo de esta presentación es tener conocimiento sobre el uso de técnicas de laboratorio para desarrollar actividades relacionadas con la extracción de ADN y cultivo de tejidos vegetales y saber cuál es su propósito de esas técnicas en la actualidad. Las técnicas de laboratorio para extraer ADN son importantes porque permiten estudiar la herencia y las causas genéticas de las enfermedades. También son fundamentales para la biotecnología, la medicina forense y la ciencia forense. Por otro lado, el uso de técnicas de laboratorio para el cultivo de tejidos vegetales permite producir plantas de calidad, libres de enfermedades y plagas en cualquier época del año. Comencemos con las técnicas de laboratorio para extraer ADN. La reacción en cadena de la polimerasa, o también conocidas como las pruebas PCR. Esta prueba fue diseñada por Carl Mullins en los años 80 y supuso una gran revolución en la biotecnología molecular. Sin embargo, aunque se lleva utilizando cada día en miles de laboratorios de todo el mundo, no ha sido hasta la llegada de la pandemia mundial de COVID-19 cuando se popularizaron las pruebas PCR. La prueba PCR nació de la dificultad de estudiar trozos de ADN aislados en análisis que requieren grandes cantidades de material genético. Gracias a la prueba, es posible copiar una pequeña cantidad de ADN millones de veces, de modo que se haya suficiente para analizarlo en un laboratorio. Algunos elementos básicos para realizar esta prueba son el ADN molde, que es el fragmento de ADN que queremos amplificar, los desoxirribonucleótidos trifosfatos, que son la adenina, guanina, citosina y timina, que son indispensables para poder obtener nuevas moléculas de ADN. Los cebadores o primers, que son pequeñas secuencias cortas de ADN que se unen a la molécula de ADN molde y sirven como punto de inicio para comenzar la síntesis de ADN. En esta prueba se necesitan dos cebadores, ADN polimerasas. La más utilizada es la ADN polimerasa de la bacteria Thermus aquaticus, también llamada polimerasa TAP, que es una enzima. Por su efectividad y resistencia a las altas temperaturas, es la más idónea para este tipo de proceso. Además, en la prueba PCR es importante poder regular las condiciones de la temperatura. Para ello se utiliza el termociclador. Los iones divalentes de magnesio, iones de carga positiva como cofactores de la polimerasa. Y por último, pero no menos importante, la solución tampón. Es una disolución que es capaz de regular el pH de la PCR. Es importante tenerlo en cuenta, dado que los cambios en el pH de la disolución pueden alterar los resultados de la prueba. ¿Cómo se realiza esta prueba? Esta prueba tiene varios ciclos que se repiten unas 30 veces dependiendo de la cantidad de muestra que necesitemos. Primero, se debe seleccionar la parte del genoma para amplificar utilizando secuencias cortas de ADN, que son los cebadores, y posteriormente duplicar la secuencia del ADN aumentando y disminuyendo la temperatura de la muestra seleccionada. Esta prueba tiene tres etapas. Primero, la desnaturalización del ADN. Esta primera fase tarda entre 15 y 30 segundos. Es el momento en el que el ADN de doble cadena se calienta para separarlo en dos cadenas simples. Para ello es necesario calentarlo a 94 a 95 grados Celsius, logrando que los enlaces de hidrógeno se rompan y las dos cadenas se separen. Habrá que mantener la temperatura el tiempo suficiente para garantizar que las dos cadenas se hayan separado por completo. Luego la alineación del ADN duran entre 10 y 30 segundos. Durante esta etapa es importante bajar la temperatura a 50 a 65 grados Celsius para permitir que los cebadores se adhieran a la plantilla de ADN. Luego sigue a su ampliación del ADN. Durante la tercera fase de la prueba se ajusta la temperatura de la solución de nuevo para que el ADN polimerasa pueda actuar a partir de los cebadores.
En este caso, la temperatura aumenta a 72 grados Celsius y la nueva cadena de ADN es producida por la enzima polimerasa TAP. El resultado es una nueva cadena de ADN y una molécula de ADN de doble cadena. Este último paso puede tardar alrededor de un minuto, aunque esto depende de la longitud de la secuencia de ADN que se va a amplificar. Una vez realizado un ciclo siguiendo estos pasos, se vuelve a empezar de nuevo. De este modo, las cadenas obtenidas en el primer ciclo se utilizan como molde. En el segundo ciclo, las obtenidas en el segundo se usan para el tercer molde y así sucesivamente. Usos de esta técnica. Como ya lo mencionamos, sirve para la detección de COVID-19, pruebas de paternidad, análisis forenses, la detección de microorganismos, diagnósticos de trastornos genéticos, la creación de perfiles de ADN forense a partir de muestras genéticas y la identificación de patógenos o la secuenciación del ADN. Las ventajas de esta técnica es su rapidez en la respuesta. La reacción en cadena de la polimerasa tarda tan solo unas horas en arrojar resultados, mientras que las pruebas de cultivo bacteriano pueden tardar varios días. Sensibilidad. La PCR es capaz de detectar organismos en unos niveles muy bajos que serían casi imposibles de cultivar. Esto ayuda a reducir falsos negativos al no disponer de cantidad suficiente para analizar la muestra. Otra técnica es la cromatografía de intercambio aniónico, que es una técnica de separación y purificación de moléculas cargadas negativamente, como proteínas, ácidos nucleicos y otras biomoléculas. Esta técnica se basa en la interacción entre las moléculas cargadas negativamente y una fase estacionaria que contiene grupos funcionales cargados positivamente. Se basa en el principio de que las moléculas cargadas negativamente se unen a la fase estacionaria cargada positivamente a través de interacciones electrostáticas. La fuerza de la interacción depende de la carga y la afinidad de la molécula por la fase estacionaria. Su proceso inicia con la preparación de la muestra. Se prepara la muestra que contiene las moléculas que se deben separar y purificar. La muestra se va a disolver en buffer, que es una solución acuosa que se utiliza para mantener el pH estable en la mezcla, adecuando que mantiene las moléculas en su forma cargada negativamente. Luego sigue la carga de la columna. Se carga la columna de la cromatografía con la resina de intercambio aniónico. La resina se equilibra con un buffer que mantiene las condiciones adecuadas para la separación. Luego sigue la inyección de la muestra. Se inyecta la muestra en la columna de la cromatografía. Las moléculas cargadas negativamente se unen a la resina, cargadas positivamente a través de interacciones electrostáticas. Luego sigue su separación. Se aplica un gradiente de sal o pH a la columna para separar las moléculas según su carga y afinidad por la resina. Las moléculas más débilmente unidas a la resina se diluyen primero, seguidas de las moléculas más fuertemente unidas. Luego sigue su detección y recolección. Se detectan las moléculas eluidas mediante un detector adecuado como un detector de UV o un espectrómetro de masas. Se recolectan las fracciones que contienen las moléculas de interés para su posterior análisis o uso. La aplicación de esta técnica es la purificación de proteínas, separación de ácidos nucleicos y el análisis de biomoléculas. La ventaja de esta técnica es la alta resolución, ya que puede separar moléculas con alta resolución y precisión. Su flexibilidad, ya que se puede utilizar con una variedad de resinas y condiciones de separación. Su escalabilidad, ya que se puede usar para las aplicaciones industriales y de investigación. Pero tiene de sus desventajas, ya que requiere condiciones específicas como su pH, temperatura, fuerza iónica para funcionar correctamente. Y puede requerir optimización de las condiciones de separación y la resina utilizada.
Otra técnica es la purificación basada en perlas magnéticas, que es una técnica utilizada para la extracción y purificación de ADN. Esa técnica se basa en la utilización de perlas magnéticas recubiertas con una capa de sílice u otros materiales que pueden unirse específicamente al ADN. Su proceso inicia con la preparación de la muestra. Se prepara la muestra que contiene el ADN que se desea extraer y purificar. Luego se le adicionan las perlas magnéticas con el sílice u otros materiales a la muestra. Luego sigue la unión del ADN a las perlas de ADN a través de las interacciones electrostáticas o químicas. Luego sigue su separación magnética. Se aplica un campo magnético para separar las perlas magnéticas que contienen el ADN unido de la solución. Luego sigue su lavado y elución. Las perlas magnéticas se lavan para eliminar los contaminantes y luego se eluyen el ADN purificando las perlas. Las ventajas de esta técnica es su alta eficiencia, ya que puede recuperar grandes cantidades de ADN. Tiene baja contaminación, ya que la muestra no se contamina con proteínas u otros compuestos no deseados, y es de fácil automatización, lo que la hace ideal para aplicaciones de alto rendimiento. Esta técnica se aplica en el análisis de ADN, la clonación y el diagnóstico de enfermedades genéticas y aplicaciones clínicas. Ahora comencemos con las técnicas de laboratorio para el cultivo de tejidos vegetales. Pero antes que esto quiero hacer un paréntesis. Como pudimos ver, para las técnicas de extracción de ADN siempre se necesitaba un elemento que pudiera diferenciar y extraer específicamente el ADN. En las pruebas anteriores se vieron que fueron el buffer y las perlas magnéticas. Pero ahora veamos qué pasa con las técnicas de laboratorio para el cultivo de tejidos vegetales. Empecemos con la técnica de micropropagación in vitro. Definamos primero qué es in vitro. Se refiere a técnicas que permiten cultivar células, tejidos y órganos vegetales en un entorno controlado, generalmente en un laboratorio, usando un medio nutritivo y condiciones asépticas. Este método se utiliza para propagar plantas, obtener plantas libres de patógenos y estudiar el desarrollo de vegetales. Pero como en sí la micropropagación in vitro es una técnica que permite multiplicar plantas a partir de un fragmento de una planta madre. Se basa en el cultivo de tejidos vegetales en condiciones controladas y asépticas. El proceso inicia así. Primero es la selección del fragmento sano de la planta madre, llamado explante. Luego inicia su desinfectación del explante para eliminar microorganismos. Luego se coloca el explante en un medio de cultivo estéril. Luego su multiplicación de explante para generar múltiples plantas idénticas. La inducción de desarrollo de raíces en las plántulas. Y luego sigue su aclimatización para su futuro entorno de cultivo. Las ventajas de esta técnica es que permite obtener grandes cantidades de plántulas de alta calidad y permite producir plantas libres de virus, plagas y enfermedades. Permite obtener plantas con calidad genética y fitosanitaria asegurada en un corto tiempo y en un área reducida. Esta técnica es usada para la producción masiva de especies hortícolas, aromáticas, medicinales, frutícolas, ornamentales y forestales. Otra técnica es enraizamiento, en el que induce a las raíces.
en los brotes de las plantas. Se realiza en un medio de cultivo que contiene auxinas, hormonas que estimulan la regeneración de las raíces. Su proceso empieza con la selección y preparación de la planta, su establecimiento, luego sigue su multiplicación, luego se espera que se haga la enraizamiento, que sería que salgan las raíces de la planta. Luego se aclimata y endurecimiento, pero para esto se necesitan auxinas utilizadas en el cultivo de tejidos, como el ácido 1-naftalenacético, el ácido indolacético o el ácido indol 3-butírico. Esta técnica se induce a la formación de raíces adventicias en brotes alargados. Se mantiene en un medio de cultivo con un suplemento de auxinas y se obtiene plántulas completamente que después serán aclimatadas. Las ventajas de esta técnica es que permite propagar plantas rápidamente en un espacio reducido, protege las poblaciones silvestres, permite seleccionar plantas con características sobresalientes, permite estudiar los procesos metabólicos de las plantas y permite producir metabolitos secundarios valiosos o proteínas recombinantes. Ahora hablemos sobre el aislamiento y cultivo de prosplatos, que es una técnica que permite regenerar plantas completas a partir de una sola célula. Se utiliza en biología vegetal para estudiar procesos celulares, mejorar cultivos y producir plantas modificadas genéticamente. El proceso inicia con la esterilización de hojas de la planta. Luego se pela la epidermis y se cortan las hojas en segmentos. Los segmentos se mezclan con enzimas para liberar los prosplatos, que quiere decir las células de la hoja. Luego estos se aíslan mediante la filtración y centrifugación. Luego se cultivan los prosplatos en un medio de cultivo. Entonces, como podemos ver aquí está la hoja, luego sigue la epidermis y luego siguen los prosplatos. O sea que quiere llegar esa técnica a la célula vegetal. Pero hay que tener consideraciones. El éxito del aislamiento depende del estado del tejido y de la combinación de enzimas utilizadas. No existe un método estándar para el aislamiento y cultivo de prosplatos. Y recordemos que estos son sensibles y versátiles, por lo que cualquier tipo de planta, órgano o tejido puede utilizarse para producirlos. Esta técnica se utiliza para mejorar la calidad, la cantidad y la eficiencia de la producción agrícola. Estudia las características deseables de la planta y recupera plantas a partir de las células que han sido transformadas genéticamente. Entonces, como podemos aquí ver, esas técnicas de cultivo de tejidos vegetales, como su nombre lo indica, busca que a partir de un tejido, una muestra muy pequeña de una planta, se puedan propagar. Entonces sería como que la célula madre a partir de eso. Entonces, como en conclusiones tenemos que gracias al uso de estas y otras técnicas de laboratorio para desarrollar actividades relacionadas con la extracción de ADN y cultivo de tejidos vegetales, ha ayudado al avance de la investigación biológica y médica, permitiendo comprender mejor los mecanismos de la herencia, diagnosticar enfermedades y desarrollar nuevas terapias que ayudan a la humanidad. Gracias.